En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un llamado urgente a todos los cristianos. Ese será nuestro tema en el día de hoy. Vamos a encontrar en la palabra de Dios cómo estamos viviendo en tiempos donde se hace urgente una consagración completa. Se hace urgente un análisis de la verdad presente, una vivencia de lo que dice la Biblia y los testimonios. Vamos a ver cómo, tristemente, el pueblo que Dios levantó para dar la última amonestación al planeta Tierra se halla durmiendo, tristemente. Pero la palabra de Dios nos insta a despertarnos de ese sueño. Antes, le voy a rogar, hermanos queridos, que vamos a pedir la dirección de Dios para que Él sea quien nos dirija. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre desde ahora y para siempre. Bendice a todos aquellos que están pidiendo por salud ahí en el canal, aquellos que están pidiendo por sus hijos, por sus familiares. Sé con ellos, Señor. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, abre nuestra mente a la comprensión de la misma. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, de inmediato vayamos a la Biblia, a Romanos capítulo 13 y el versículo 11 al 14, donde allí hace el apóstol Pablo un llamado que no solamente fue para sus contemporáneos, sino también para nosotros hoy día. Dice allí en Romanos capítulo 13 y el versículo 11 en adelante: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. La pregunta que yo me hago: ¿conoces tú el tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Somos nosotros conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir? Bueno, en la actualidad, meteorología está anunciando una tormenta que va a afectar a Puerto Rico y a República Dominicana. En meteorología, para medir el tiempo, ellos usan ciertos aparatos y muchas veces ellos aciertan en cuanto al tiempo, al clima. En otras ocasiones, dado a que el viento puede cambiar de dirección, dado a que el clima puede cambiar, en otras ocasiones no aciertan. Pero en la mayoría de las ocasiones ellos aciertan porque ellos estudian eso. De modo, hermano querido, que los científicos se dan cuenta cuando va a llover, cuando va a hacer calor a través de estos aparatos. Y ellos entonces dan la voz de alarma a la población para que se prepare. Así que una estación de meteorología está equipada con los principales instrumentos de medición, entre los que se encuentran los siguientes. Por ejemplo, ellos usan el anemómetro. Este aparato mide la velocidad del viento. El anemómetro mide la velocidad del viento. Usan la veleta, que señala la dirección que lleva el viento. Y también usan el barómetro, que mide la presión atmosférica. Eso usan los científicos de meteorología para darse cuenta cómo anda el tiempo atmosférico. Sin embargo, nosotros tenemos una herramienta necesaria, urgente, para medir el tiempo profético. Y esa es la palabra de Dios.
Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 19, cómo tú y yo podemos medir el tiempo en el cual nos hemos encontrado. Dice allí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que el apóstol Pedro está diciendo que la herramienta que Dios nos ha dado para medir el tiempo a nosotros es la palabra profética, que es más segura. Así como la veleta que usa meteorología señala la dirección del viento, así la palabra profética señala en qué dirección vamos nosotros en el tiempo. Las profecías y los eventos proféticos se están cumpliendo delante de nuestros ojos y nos están diciendo en qué punto de la historia nos encontramos tú y yo. Como el barómetro que mide la presión atmosférica que usa meteorología, así las profecías muestran la agitación que lleva este mundo. Crisis económica, crisis política, crisis climática, confusión por doquiera. Todo eso estaba escrito en la palabra de Dios que iba a ocurrir justo antes de la segunda venida de Cristo. Pero estas señales para muchos carecen de importancia. Por ejemplo, Jesús dio una reprensión en Lucas capítulo 12, desde el versículo 54 en adelante, a aquellos que lo escuchaban. Nota lo que dice el Evangelio. Decía también a la multitud, cuando veis las nubes que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y así sucede. Y ahora noten la reprensión que Jesús les hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Tremendo. Lucas 12, 54 al 59. El mismo Jesús utilizó la palabra atmosférica que usan los meteorólogos para decirle a las personas, ustedes saben cuándo va a llover y saben cuándo va a hacer calor. Hipócritas, saben eso, pero no saben en el tiempo en que les ha tocado vivir. Hoy en día está ocurriendo lo mismo que ocurría en los tiempos de Jesús. Cuando se pone un nublado, la gente dice, sospecha que va a caer agua. Cuando el sol está candente, dice, hoy va a ser mucho calor. Pero no se fijan en las guerras, los rumores de guerra, la catástrofe, el hambre, la maldad, la violencia, la crisis política, los pasos que da el Vaticano. Nada de eso. Porque estas señales, muchos se mantienen indiferentes. Mis hermanos, cuando termine la proclamación del mensaje del tercer ángel, ya no habrá remedio para nadie. Los que hayan sido fieles a Dios han de recibir la lluvia tardía y habrán tenido un reavivamiento del testimonio directo. Nota lo que dice la mensajera del Señor en cuanto a la terminación del tercer ángel. En Primeros Escritos, en la página 279. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y habían reavivado el viviente testimonio. Por todas partes habían cundido las postreras gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Amados hermanos, cuando termine la proclamación del mensaje del tercer ángel, se va a desencadenar una furia demoníaca en el planeta Tierra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese tiempo, hermano querido, aunque todavía no ha llegado, está muy próximo a llegar. El mensaje del tercer ángel se está proclamando. Mucho movimiento, hay un despertar. En las redes sociales ustedes lo pueden ver. Grupos sencillos predicando la verdad.
Mientras que en la iglesia no se quiere predicar la verdad, Dios está levantando gente sencilla para proclamar este mensaje. Sigue añadiendo la mensajera del Señor en Primeros Escritos, en la página 279. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellado y enumerado los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando la mano exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es justo, sea justo todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando termine la proclamación del mensaje del tercer ángel y Cristo salga del lugar santísimo, ya no habrá chance para nadie. No habrá remedio, la gracia se ha de cerrar. Y es triste, hermano querido, que el pueblo que Dios levantó para proclamar este mensaje se haya dormido. Este pueblo se haya representado por las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Vaya conmigo rápidamente al Evangelio de Mateo capítulo 25 y vamos a leer esta parábola para que ustedes vean cómo la mensajera del Señor aplica esta parábola al pueblo que Dios se levantó para proclamar las verdades distintivas a este mundo. Dice Mateo capítulo 25 desde el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó el clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Y luego entonces termina Jesús diciendo en el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amados hermanos, esta parábola es un vivo cuadro del pueblo adventista. La parábola de las 10 vírgenes se aplica a la iglesia adventista, que espera la segunda venida de Cristo, que fue llamada a proclamar las verdades presentes para estos últimos días. Nota lo que dice el conflicto de los siglos en la página 391, y aquí hay un detalle importante sobre cómo se realizaban las bodas en el Oriente. Lea conmigo primero conflicto de los siglos, página 391. Aquí se representa a la iglesia que vive en los últimos días, la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24 de Mateo. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. ¿Por qué de un casamiento oriental? Bueno, si nosotros hacemos un análisis breve de cómo se casaban en el Oriente, podríamos poner como ejemplo a Jacob y Raquel. Ustedes saben que cuando Jacob fue donde Labán, su tío, Labán hizo un trato, y mientras Jacob y Labán, que Labán era el padre de Raquel, hacían el trato, Raquel como novia se estaba preparando para el casamiento, porque así era que se hacían las bodas. El novio tenía que dar una dote de dinero o de ganado o de terreno,
Y mientras el padre de la novia y el novio negociaban, la novia se estaba preparando. Así se realizaban las bodas en el oriente. De igual modo, Cristo, por medio de los frutos de su sacrificio, está negociando con el Padre en el lugar santísimo. ¿Y qué está Cristo negociando? La salvación de los que hayan aceptado por la fe su sacrificio y estén en armonía con su santa y divina ley. Amados hermanos, las bodas no se van a realizar cuando Cristo venga. Las bodas se están realizando ahora mientras yo predico en el lugar santísimo. Cada vez que una persona peca y se arrepiente de todo corazón y abandona el pecado, Cristo presenta sus manos ante el Padre y por los frutos de su sacrificio recibimos el perdón de nuestros pecados. Así que las bodas de Cordero se están realizando en el lugar santísimo donde Cristo está negociando con el Padre. Ahora, ¿en qué nos basamos para decir esto? Vamos a leer otra declaración que se halla en Primeros Escritos en la página 280. Y esto marca aquí la terminación de la primera parte de las bodas del Cordero. Esta declaración, repito, esta declaración que voy a leer marca la terminación de la primera parte de las bodas del Cordero. Dice en Primeros Escritos, en la página 280, todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado, escuchen bien, el matrimonio del Cordero. ¿Ven? Cuando Cristo salga del lugar santísimo y deje de interceder, se habrá consumado el matrimonio del Cordero. Por lo tanto, su esposa, su novia, los convidados, tienen que estar preparados para ese entonces. Sigue diciendo, el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Amado, no sabemos el momento en que Cristo soltará el incensario. No sabemos el momento en que se va a terminar la gracia. Pero aún más, no sabemos el momento que vamos a morir. Por lo tanto, esa teoría diabólica, esa teología diabólica que dice que vamos a mantenernos pecando hasta que Cristo venga, eso es mentira, no le crea. Hay que vivir un día a la vez en santidad, hermano querido, consagrando tu vida cada día más al Señor. Cuando termine el tiempo de gracia, terminará la primera parte de las bodas del Cordero. Cristo no viene a celebrar las bodas como muchos piensan. Cristo viene de las bodas, que es al revés. Nota Lucas capítulo 12, versículos 36 y 37. Y vosotros, sed semejante a hombres que aguarda que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Usted se pregunta, ¿a qué mesa se refiere la Biblia? Porque Jesús viene de las bodas y cuando Él venga se va a sentar en la mesa para entonces celebrar la segunda parte de las bodas. ¿A qué mesa? Lea conmigo Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas y fieles. Alabado sea Dios. Cuando Cristo venga, lo que se va a celebrar con todos los redimidos es la cena de las bodas del Cordero. Cuando Él venga estaremos en esa gran mesa, tú y yo, si nos preparamos. Así que queda claro que Cristo ahora mismo está en el lugar santísimo en las bodas del Cordero y cuando Él venga no se celebrarán las bodas, ya Él se habrá casado con su iglesia. Cuando Él venga se celebrarán la cena de bodas del Cordero. Ahora bien,
Quiero leer con ustedes lo que dice Palabra de vida del Gran Maestro concerniente a las 10 vírgenes. Dice allí, Palabra de vida del Gran Maestro, en la página 335. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidos y espantados fuera de la sala del banquete. Tremendo. Ahora no se hace diferencia, todo el mundo está en la iglesia. Dice que todas tienen sus lámparas, todas han recibido el llamado, todas tienen un nombre que son cristianas, pero 5 son encontradas sin preparación. Amados queridos, la crisis que viene para este mundo es tan grande que las 10 van a dormir. Está representado por la iglesia entera. Pero aquellas que tengan aceite, y vamos a ver qué es el aceite, aquellas que tengan aceite extra en sus lámparas, van a salir ilexas en la crisis que viene para este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermano querido, tú y yo estamos llamados a velar, a no dormir. No importa que el populacho duerma, no importa que los grandes dirigentes duerman, no, despiértate tú de manera individual. Comienza a revisar, así como meteorología mide el tiempo, comienza tú a medir el tiempo con el foco de las escrituras, con el foco de las profecías. Hermano, tristemente, lo que pasó con el pueblo de Israel se está repitiendo con nosotros hoy día. Ellos decían que los tiempos siempre han sido iguales y que las profecías no se cumplirían. Entonces Dios tuvo que darle una amonestación por medio del profeta Ezequiel. Nota Ezequiel capítulo 12, versículos 21 al 28. Vamos a leer Ezequiel 12, versículos 21, 22, 23 y luego vamos a dar un salto al 28. Dice Ezequiel 12, 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis? ¿Que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparece toda profecía. Eso decían ellos. Los días se van prolongando. Burladores que iban a aparecer también en los últimos días. Y ahora Dios le dice, en el versículo 23, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda profecía. Alabado sea el Señor. Y ahora demos un salto al versículo 28. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová de los ejércitos. Amados, no hay excusa. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestras narices. No tenemos excusa, hermano querido. El diario vivir nos dice a nosotros en qué punto de la historia estamos nosotros. Pero así como en el pueblo de Israel habían burladores, también hoy en día hay burladores que dicen, ¿y dónde está la promesa de los padres? Desde que ellos durmieron, estamos diciendo que Cristo viene. Pero el apóstol Pedro dice, Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, hermano. La paciencia de Dios es enorme. Pero cuando Cristo salga del lugar santísimo, ya la paciencia de Dios se habrá agotado. Hermanos, ¿estamos nosotros conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Estás tú consciente del tiempo en el cual tú estás viviendo?
Hermano, el tiempo que nos ha tocado vivir no es un tiempo fácil. Hermano, se está probando quién es el verdadero Hijo de Dios. Se está probando quién es el que predica verdaderamente su palabra. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 42 al 44, un llamado que Jesús le hizo diciendo: oh, si también tú conociese, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amados hermanos, yo pregunto, ¿conoces tú el tiempo de tu visitación? Dios está visitando a su pueblo a través de los acontecimientos. Pero como los judíos no conocieron el tiempo de su visitación, aquí Jesús está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén que había de ocurrir en el año 70. Y le dijo a ellos que se prepararan, porque iban a venir los ejércitos romanos a destruirlo. Hermanos queridos, pero muchos de ellos, la inmensa mayoría, no le hizo caso a las palabras de Jesús. Así que, cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, estaban celebrando el día de la Pascua y estaban todos reunidos en el templo. Y vino Sestio Galo con un ejército romano y de una forma misteriosa, dice la historia, que Sestio Galo se retiró sin ninguna explicación. Pero de allá para acá, cuando Sestio Galo se retiró, en vez de ellos aprovechar la oportunidad, que eso fue una oportunidad que Dios le brindó a ellos para que salieran a los que no habían salido, porque los obedientes salieron, ellos comenzaron a burlarse diciendo: tú ves, el ejército se retiró, las profecías se equivocaron. Y Dios se les mandó a ellos muchas señales para que salieran y tristemente no obedecieron. Mira lo que dice el conflicto de los siglos en la página 28. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes y la puesta de sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Dios llamando la atención para que ellos salieran, y ni así salieron. ¿Está ocurriendo hoy lo mismo? Claro que sí. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidable barra de hierro y afirmada en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, se abrió a medianoche de una manera misteriosa. ¡Wow! Oye, eso, la puerta que entre 20 hombres no podían abrirla, se abrió misteriosamente. Dios hablándole a ellos: salgan mis hijos, salgan, que vienen los ejércitos romanos. Pues yo te voy a decir una cosa: Dios a través de la mensajera ha dicho que hay que salir de las grandes ciudades, y ha dicho cómo el Vaticano y Estados Unidos se van a unir para imponer leyes dominicales, o una ley dominical que vaya en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Hermano querido, pero por si esto fuera poco, sabemos que Sestio Galo se retiró y Dios le está hablando a ellos. Le manda una luz en el pináculo del templo, voces a medianoche. La puerta que entre 20 hombres no la podían abrir se abrió sola. Dios hablándole a ellos, pero ellos eran cabezú, como decimos en Dominicana, desobediente. Pero por si eso fuera poco,
Dice el conflicto de los siglos en la página 29, durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la fenética endencha. Voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ay de Jerusalén y sus moradores. Y su triste presagio no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él mismo había predicho. Apareció un hombre durante 7 años diciéndole: salgan, voz del oriente, voz del occidente, voz contra el esposo, contra la esposa. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Lo agarraron, lo azotaron y lo amarraron, y él también murió en el sitio. Porque entonces, cuando vino Sestio Galo, según Flavio Josefo, un escritor judío del primer siglo, dice que él se retiró misteriosamente, pero sabemos que era Dios usando de misericordia, les estaba dando una oportunidad para que salieran, pero los desobedientes mejor se burlaban y lo amarraron. Así que, hermanos queridos, al poco tiempo, entonces, como ellos no hicieron caso, regresaron los romanos bajo el mando de Tito. Y esta vez construyeron una fortificación de estaca puntiaguda, con una fortificación de estaca puntiaguda, con unos filos, y así Tito cumplía las profecías de la amonestación que le dio Jesús. No era el ideal de Tito destruir el templo de Jerusalén, pero uno de sus soldados se precipitó y lanzó una antorcha, y allí comenzó el fuego, y allí comenzaron las calamidades, y comenzó la muerte y comenzó el pánico. Dice el conflicto de los siglos en la página 29, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Pero, alabado sea Dios, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Significa que los que se quedaron, aunque decían que eran cristianos, no eran, porque no obedecían las profecías. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente la señal prometida. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejército, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Lucas 21:20. Hermanos queridos, Dios ha dado la amonestación clara. Dios ha hablado clarito sobre lo que tenemos que hacer, pero muchos de nosotros estamos muy apegados a lo terrenal, a lo material, y cuando querramos venir a salir va a ser muy tarde. Tristemente. Hermanos, hay que obedecer la voz de Dios. Dios ha dicho lo que viene, preparémonos para que no nos pase como a los judíos. Volvamos ahora a la parábola de las 10 vírgenes. Miren lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 336. Las 2 clases de personas que esperaban representan 2 clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan tener una fe pura. Por eso es que la parábola se aplica a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista decimos que tenemos una doctrina pura, no tengo duda de eso, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Por eso aquí, Palabra de Vida del Gran Maestro dice que las 2 clases de personas que esperaban representan 2 clases que profesan estar esperando a su Señor, y se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Pero mira lo que dice Jesús en Mateo 15, versículo 9. Hay 5 de ellas que no son puras.
Hay 5 que son fatua. Y en vez de seguir los mandamientos de Dios, siguen tradiciones de hombre. En vez de seguir los lineamientos, las directrices que Dios ha dejado en su palabra y en el espíritu de la profecía, se llevan de pastores, de ministros. Hay que llevarse de lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Hermanos, no podemos seguir mandamientos de hombre, no importa quién lo diga. No importa que sea el presidente de la conferencia, no importa que sea Sandy, no. Hay que seguir lo que Cristo dice. Ahora, ¿qué significa la lámpara? Porque las 10 tenían lámpara. ¿Qué significa la lámpara? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mi pies tu palabra y una luz para mi camino. No basta con tener la Biblia, no basta con tener la palabra de Dios. De nada sirve leerla, hay que leerla y aplicarla a la vida. Leerla no te va a santificar, lo que te va a santificar es ponerla en práctica. Así que, hermano querido, ya hemos visto qué significa la lámpara, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa el aceite? Recordarán ustedes cuando Samuel fue a ungir a David por orden de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16 y el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y ahora noten ustedes, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Alabado sea el nombre de Jehová. El aceite representa al Espíritu Santo. Esos chubascos diarios que necesitamos del Espíritu Santo. Algunos están esperando que venga la lluvia tardía. No. Ya los chubascos del Espíritu Santo están descendiendo sobre. Vamos a leer otro versículo más concerniente a qué representa el aceite. Vaya conmigo rápidamente a Zacarías capítulo 4 y vamos a leer varios versículos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice allí en Zacarías 4, 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despierta de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y junto a los 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda del depósito. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que ese aceite que corría por los 2 tubos representa al Espíritu Santo, sin el cual tú y yo no vamos a poder subsistir en la gran crisis que se avecina. Así que, amados hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a comprender las profecías. Nota, palabra de vida del Gran Maestro en la página 337. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Amados, el Espíritu Santo es esencial. Tenemos que pedir el Espíritu Santo a diario, porque sin él no podremos subsistir. Ahora, ¿qué clase de personas representan a las 10 vírgenes? Vamos a ver lo que dice entonces Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 338. Dice, la clase representada por las vírgenes fatua no están formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídas hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido
asimismo a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca que es Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con el deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras y no las podrán por obra, antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Eso está representado en las 5 fatuas. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Tremendo. Esa es la característica de las 5 vírgenes fatuas. Leen la Biblia, incluso predican, pero no tienen una experiencia personal con Dios. No han permitido que el Espíritu Santo regenere su vieja naturaleza. No han permitido que el Espíritu de Dios forme un carácter adecuado para la vida eterna. Hermano, este es el último chance para despertar. La palabra de Dios dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, es tiempo de despertar, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La pregunta surge, según Romanos 13:11 en adelante. ¿Conoces tú el tiempo en el cual estamos viviendo? Te lo voy a dejar de tarea. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por la profecía, porque ellas son las que nos encaminan en un mundo, Señor, que cada día va más hacia la deriva. Te suplicamos por todos tus hijos fieles. Tú tienes hijos fieles, Señor, que sí están dispuestos a llevarse del mapa de las profecías. Bendice a nuestros amados hermanos en la ancha faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, un abrazo para todos. Continuaremos orando por ustedes y si Dios lo permite nos veremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.